Hola Nicolás, un gusto para mí hablar con vos. Un placer enorme. ¿Cómo has visto, cómo has vivido esta asunción de Maduro? Las últimas horas fueron bastante tensas, obviamente con manifestaciones en Venezuela, aquí incluso en la Argentina, y hace minutos ya asumiendo una nueva presidencia, entre comillas se puede decir, ¿no? Esta asunción. Sí, a ver, Maduro acaba de consolidar su dictadura. Sí. Eh, si bien cuando fueron las elecciones fraudulentas el 28 de julio, ahí se autoproclamó presidente, el Consejo Nacional Electoral, que obviamente lo controla él, lo autoproclamó presidente sin mostrar ningún acta, sin mostrar ningún papel que certificara ese triunfo, lo cual lo dejó desnudo frente a la opinión pública internacional sobre todo y obviamente frente a la oposición, ¿no? Y a partir de eso, bueno, empezó un proceso en donde, bueno, hubo una persecución muy fuerte a la oposición, el candidato Urrutia tuvo que irse Ujú. del país y ahora llegamos a este día donde, bueno, había mucha expectativa porque Urrutia anunció que iba también iba a estar en Caracas para asumir, porque él se jacta el triunfo, porque la oposición lo que hizo muy hábilmente y muy inteligentemente fue recopilar las actas y lograr que un 80% de las actas que demostraran que habían ganado las elecciones. Pero bueno, Maduro es la de Venezuela es una dictadura, Sí. Maduro hizo lo que uno imaginaba que iba a hacer, hoy fue y asumió como presidente en la Asamblea Nacional, ahora está dando un discurso que recién estaba viendo, claramente atacando a sus grandes Ujú. enemigos, ¿no? Estados Unidos, Europa, a Milei, ¿no? Creo Claro. que lo llamó sádico a Milei, además de otros insultos, y a todo aquí en la comunidad internacional que denunció él que lo querían correr y querían ellos poner al presidente. Y ahora la Ujú. expectativa, me parece, Sí. se corre hacia la llegada de Urrutia, que anunció que iba a llegar en cualquier momento, a ver qué va a pasar con eso. Lo que uno imagina es que el régimen, bueno, lo puede llegar a poner a detener y hay que ver la profundidad de las movilizaciones que haya en Venezuela y cómo actúa el régimen frente a eso, que generalmente obviamente actúa con represión, ayer pudimos ver algo, y con detenciones, ¿no? Sí, sí, claro, detenciones de Machado ayer, y sospechás que puede llegar a pasar lo mismo con Urrutia. Yo creo que sí. Claramente será un golpe muy fuerte y un desprestigio mayor Ujú. todavía que ya tiene Maduro. A ver, uno puede imaginar que lo pueden llegar a detener porque de hecho tiene un pedido, tiene una recompensa. Hay gente pidiendo una recompensa por su captura, tiene una acusación. Cuando él se fue a España en septiembre, Ujú. había sido como un acuerdo del que él se iba para no quedar preso en Venezuela. Ahora vuelve, y bueno, del régimen ahora empoderado, digo, con tanto poder y con Maduro ya asumido, uno puede temer bueno, que el régimen profundice la persecución sobre la oposición. Ayer a Machado Claro, la detuvieron y después la liberaron. sí. Hay que ver qué pasa ahora. Dependerá mucho, creo yo, también del grado de movilización que haya del pueblo venezolano, ¿no? Que si bien uno puede desde acá entender que podría ser muy importante, uno tiene que entender también que están obviamente con un grado de temor fuerte, porque bueno, la represión ha sido brutal en los últimos años en Venezuela, ¿no? Claro, claro, eso imagino, porque aquí hubo manifestaciones, se vieron mucho en Claro. Buenos Aires, en Neuquén tenemos una comunidad muy importante de venezolanos, y uno se pregunta, bueno, pero ¿hasta qué punto pueden llegar a manifestarse en Venezuela con este temor que mencionabas, Damián? Es muy difícil, hay que ponerse en lugar de ellos Ujú. también, ¿no? Obviamente, en las principales ciudades del mundo, en Buenos Aires, bueno, hay, también en Neuquén, pero Sí, un digo, en montón, Madrid, en sí. Nueva York y en otros lugares, hay movilizaciones, hay grandes manifestaciones, pero obviamente es mucho más fácil moverse en los países democráticos que moverse justamente en Venezuela teniendo la amenaza latente del régimen, que de nuevo, Sí. a Maduro le queda algo muy importante, que es su vínculo con las fuerzas militares y con las fuerzas de seguridad. Mientras él controle eso, va a ser muy difícil sacarlo del poder. Es Claro. verdad que ahora, a diferencia de otros momentos, sufre un aislamiento internacional y regional muy importante. Por primera vez Brasil, Ujú. Colombia, que han sido muy aliados de él, le han sacado el apoyo, si bien no fue explícito todavía y no reconocieron a González Urrutia, no fueron a la Asunción, Ujú. mandaron a una representación, pero bueno, eso habrá que ver cómo se mueve ahora Lula y cómo se mueven algunos líderes también importantes. Putin también mandó un representante. Yo te digo, los aliados que tiene Maduro, los Claro. pocos aliados que tiene, quedan Rusia, queda Irán, queda Nicaragua, que también el presidente Daniel Ortega, otro dictador, también él y el cubano de Díaz Canel fueron los únicos presidentes que estuvieron en la Asunción, que están ahora en el discurso de Maduro. Quiero decir, tiene un aislamiento internacional muy fuerte. Yo creo que Ujú. lo que viene ahora va a ser eso, ¿no? Un aislamiento cada vez mayor y hay que ver si eso debilita internamente al régimen y logra lo que se necesita lograr acá,
que es que las Fuerzas Armadas o ciertos sectores de las Fuerzas Armadas rompan su vínculo con Maduro, Sí, ¿no? estaba leyendo que Estados Unidos aumentó a $25 millones la recompensa para poder capturar al dictador, a Maduro. ¿Pensás que esto puede llegar a tener un impacto también? Es muy difícil porque, bueno, una intervención extranjera en Estados Unidos, de Estados Unidos o de cualquier otro país, la verdad que en el siglo XXI es muy difícil prever eso. Trump en su primer mandato hablaba de que quería intervenir militarmente, pero me parece que eso no va a funcionar. Creo que lo único es una presión cada vez más fuerte internacional, un apoyo a la oposición y de eso, de cierta manera, tratar de que el régimen se debilite. De nuevo, es muy difícil cuando un dictador tiene el aval de las Fuerzas Armadas, tiene el aval del poder, por más que Urrutia tenga mucho apoyo internacional, si él no puede poner detrás suyo o que las Fuerzas Armadas o que las Fuerzas de Seguridad lo obedezcan, va a ser muy difícil que esto cambie. Entonces, digo, desde afuera se puede hacer, lo que se puede hacer desde afuera claramente es aislar a Venezuela, aislarlo internacionalmente, sancionarlo y demás. Sí. Lo que pasa es que también eso tiene un doble juego, ¿no? Porque eso también perjudica a la población. Digo, la verdad es una trampa bastante feroz la que está atravesando Venezuela, muy parecida, si se quiere, salvando las distancias, a la cubana, ¿no? A la dictadura cubana, sí, que sí. ya lleva más de 50 años, mucho más de 50 años, Tal que cual. bueno, nadie la puede vencer. Así que bueno, nada, habrá que estar muy atento ahora sí a la llegada de Urrutia a Venezuela. Claro. Damián, ¿qué otro impacto puede tener aquí en nuestro país, en la Argentina? Los últimos días fueron duros, ¿no? Porque Milei recibiendo a Urrutia, Bullrich, que también se metió en esta discusión, de hecho con el fútbol, con la selección sub-20 que va a viajar a Venezuela nada menos para el sudamericano. Pero digo, con esta asunción de Maduro, ¿qué puede llegar a pasar? ¿Qué podemos intuir? Claramente Javier Milei, dentro de sus objetivos de política exterior o de sus alianzas, claramente su alianza con Estados Unidos, y él se puso como enemigo número uno de la región a Nicolás Maduro. Milei, lo hizo ya antes de la campaña electoral y ya cuando asumió. Claramente esto se profundiza con el secuestro y la detención del gendarme Nahuel Gallo, eso profundiza y agrava la situación, se trata de un hecho gravísimo, ¿no? Donde hay una persona, un argentino secuestrado sin ningún tipo de prueba, sin ningún tipo de derecho, ¿no? Que le asiste ningún tipo de derecho. Creo que la relación entre Argentina y Venezuela cada vez es peor. Yo creo que esto se va a profundizar más, sobre todo teniendo en cuenta esto, ¿no? El posicionamiento fuerte, hoy salió Burri, salió Guillermo Francos ayer, va a salir Milei seguramente. Recién también Maduro se acordó de Milei, lo volvió a insultar públicamente. Así que creo que Milei se transformó claramente dentro de la región en el enemigo número uno de Nicolás Maduro, y yo creo que eso Milei lo va a sostener y lo va a profundizar justamente por esto, sobre todo por la situación de Gallo. La situación de la selección argentina, bueno, eso no tengo muy claro qué va a pasar. Sí. Decían que hoy iban a esperar qué pasaba con la situación en Venezuela para tomar una decisión. Bueno, ahí no sé hasta qué punto Argentina o la FIFA va a tomar alguna decisión. Claro. La veo difícil también, ¿no? Porque se han hecho también torneos en otros países con dictaduras. No sé, es muy difícil esa situación. Y también un dato más, Nicolás, si me permitís. Sí, por favor, hay que ver Trump, ¿no? Todavía Trump no se pronunció fuertemente. Hay que ver qué pasa cuando el 20 de enero asuma Trump. Claro. Si dentro del acuerdo, del posible acuerdo con Putin por el tema de Rusia y Ucrania, la cuestión Venezuela está metida en el medio, porque Rusia sigue siendo, junto a China e Irán, los grandes aliados de Maduro, ¿no? Damián, un placer enorme, gracias.